330 millones de personas abrían MSN Messenger cada mes cuando Microsoft firmó su cierre, con más de 100 millones aún conectados. Ese fue uno de 5 gigantes hispanohablantes que no murieron por competencia. Los mató su propio dueño. Uno perdió $12,000 millones en 4 años. ¿Cuál? El relato oficial que todos repetimos es simple. Llegó Facebook y los barrió. Los datos dicen otra cosa. Facebook estrenó su versión en español el 8 de febrero de 2008. Cuando aterrizó en el idioma, varios de estos 5 servicios ya estaban siendo desmontados desde dentro. Esa fecha es el bisturí de este video. Cada caso se abre igual, como una ficha de autopsia. Fecha de muerte, causa oficial declarada. Y después el corte, la fecha real en la que el dueño empezó a desmantelarlo. No los ordenamos por tamaño, los ordenamos por incomodidad. Empezamos por la muerte más fácil de asumir y terminamos por la más difícil de perdonar. El primero es la red que convirtió a Chile en el país más flogueado del planeta. El primero, Fotolog. Una foto al día, un contador de visitas justo debajo y una caja de comentarios donde tus amigos firmaban en mayúsculas. En Chile no fue una red social más, fue la red social. Los vlogs tenían jerga propia, tribus propias y hasta horario propio, porque había que subir la foto antes de que se acabara el cupo diario. En Argentina pasó exactamente lo mismo. Ese marco blanco fue el primer perfil público de una generación entera, años antes de que existiera la palabra influencer. El estatus se medía en visitas y en firmas ajenas. Ahora paramos la nostalgia, porque a partir de aquí hablan los papeles. Mientras tú contabas visitas en tu vlog, tu red social ya había cambiado de dueño sin avisarte. Ficha del expediente. Fecha de muerte del servicio, 20 de febrero de 2016. Causa oficial declarada, la gente se fue a otras redes. Ahora el bisturí, y presta atención a las 2 fechas. El acuerdo de venta se anunció el 17 de agosto de 2007 y se cerró el 28 de noviembre del mismo año. Los compradores fueron los franceses de Gmedia y pagaron $90 millones por la red entera. Facebook estrenó su español el 8 de febrero siguiente. Son 72 días de diferencia. Léelo otra vez, despacio. Cuando el competidor que supuestamente los barrió aterrizó en el idioma, Fotolog llevaba casi 3 meses vendido y con un dueño nuevo a 9,000 kilómetros de distancia. Y ahora el dato que rompe el relato oficial. Fotolog no se hundió después de la venta, siguió creciendo. En septiembre de 2008, Chile era el país con más cuentas de Fotolog del mundo, con 4,8 millones. En diciembre de ese mismo año, la red marcó su récord histórico global, por encima de 20 millones de usuarios registrados. Es decir, el máximo llegó cuando el dueño ya había dejado de invertir en el producto. En 2011, Gmedia cerró la oficina de Nueva York y pasó a gestionarlo a distancia desde Francia, un servicio en máximos administrado por control remoto hasta que se apagó 5 años después. El segundo caso es más grande, una red que llegó al podio mundial y que, estando ahí arriba, tomó por su propia mano una decisión que todavía hoy cuesta explicar. El segundo, Hi5. Si viviste en México, Perú o Colombia entre 2006 y 2009, tu perfil estaba ahí. Fondos con brillos, música que arrancaba sola y que nunca sabías apagar. Otro contador de visitas presidiéndolo todo. En Centroamérica no era una opción entre varias, era el Internet social completo. Llegó a estar entre las 3 mayores redes sociales del planeta, con 56 millones de visitantes únicos al mes. No hablamos de un proyecto marginal peleando desde abajo. Hablamos del líder regional de un mercado de cientos de millones de hispanohablantes, con el tráfico y la publicidad de su lado. Y en marzo de 2009, la propia empresa tomó una decisión que ninguna red social en el podio toma jamás. Despidió a la mitad de su plantilla, sobre todo al equipo comercial, el que vende publicidad, el que trae el dinero a casa. Su fundador, Ramu Yalamanchi, dejó el puesto de ejecutivo principal.
y la plataforma dejó de comportarse como red social para convertirse en un portal de juegos. Fecha del giro, marzo de 2009. Facebook llevaba 13 meses hablando español y todavía no había ganado México, Perú ni Colombia. Hi5 se apartó del tablero antes de perder la partida, no después de perderla. La venta llegó mucho más tarde, en diciembre de 2011, cuando pasó a manos de Target, y ese comprador acabó revendido por $60 millones. El tercer caso es el único que ganó su país entero. También es el más incómodo de contar. El tercero, Twenty, la única red social española que ganó su propio mercado en casa. Se entraba solo por invitación, y esa invitación se pedía como una entrada de discoteca. Fotos de fiesta, etiquetas, tablón y la sensación de que ahí dentro cabía todo tu instituto. Ahora el dato que casi nadie recuerda. En febrero de 2009, un año completo después del desembarco de Facebook en español, Twenty seguía ganando en España, 5,6 millones de usuarios frente a 4,3 millones del rival. Más de 1 millón de ventajas sobre el competidor supuestamente imbatible, que ya llevaba 12 meses en el idioma. Con esa fotografía encima de la mesa, el 4 de agosto de 2010 llegó la compra que lo cambió todo. Telefónica compró el 85% por 70 millones de euros. Fíjate en la dirección de la operación. Compró por delante de Facebook, no por detrás. Y toca ser honesto, porque este caso matiza el patrón en lugar de repetirlo. Hacia 2011 y 2012, Facebook sí adelantó a Twenty en España. Entonces la pregunta deja de ser quién iba ganando y pasa a ser qué hizo el dueño cuando empezó a perder. En lugar de defender una red con 15 millones de usuarios acistrados, fue repartiendo al equipo por otras unidades del grupo. El 1 de febrero de 2016 anunció el final. Twenty pasaba a ser una marca de telefonía móvil. Aquí la decisión no precede a la caída, la acelera. El cuarto caso jugaba en otra liga de dinero. El cuarto, Terra. Si tuviste internet en España o en América Latina antes de 2005, tu página de inicio decía Terra. Correo, buscador, chat, noticias y la propia conexión, todo apilado en la misma pantalla. Nació dentro de Telefónica y salió a bolsa el 17 de noviembre de 1999. El primer día subió 213%. Llegó a valer 47.700 millones de euros, una cifra de fantasía para un portal de acceso. En el año 2000, era la web más visitada de España, con 434 millones de páginas vistas al mes. Facebook no existía todavía, ni siquiera en inglés. Y detrás de esa valoración de fantasía, había nombres concretos. Cientos de miles de pequeños ahorradores españoles que compraron acciones de Terra convencidos de que aquello solo podía subir. Empecemos por lo que pasó con su dinero. Vamos primero al final de la película bursátil. La acción de Terra llegó a tocar los 157 euros en el pico de la burbuja. En mayo de 2003, Telefónica lanzó una oferta para sacarla de bolsa a 5,25 euros por acción. 30 veces menos que aquel máximo. Quien había comprado arriba, y fueron cientos de miles de pequeños ahorradores españoles, cobró esa cifra y se acabó la historia. La operación fue legal, aprobada y ejecutada, y nadie devolvió la diferencia a nadie. La absorción se completó en 2005 y el portal fue perdiendo peso país por país hasta apagarse. Todo esto ocurrió 5 años antes de que Facebook tuviera una sola palabra en español. Pero la herida grande de Terra no fue la bolsa, fue una compra. En abril del año 2000, Terra compró el portal estadounidense Lycos por $12.500 millones. Era uno de los buscadores más usados del mundo, antes de que Google se comiera el mercado entero. 4 años y medio después, en octubre de 2004, revendió Lycos a la coreana Dawn por 105 millones. Menos del 1% de lo que había pagado. Es como comprar un edificio entero y venderlo al precio del felpudo de la entrada. El portal de Terra se apagó en los países hispanohablantes en 2017, aunque la marca sigue funcionando en Brasil. Y el quinto caso es el que tenía más gente dentro el día que decidieron apagarlo. El quinto, Messenger.
El zumbido que hacía temblar la ventana entera. El nick con corchetes y una letra de canción metida dentro. El truco de desconectarte y volver a entrar para que cierta persona viera que estabas. En España y en América Latina no era una aplicación de mensajería, era la aplicación de mensajería, sin más. Tu vida social de adolescente cabía en una lista de contactos con caritas de colores. En junio de 2009, según cifras oficiales de Microsoft, tenía 330 millones de usuarios activos al mes. Ese fue su pico histórico absoluto. Para darle escala, más usuarios que habitantes tenía Estados Unidos ese mismo año. Nadie pierde una guerra con semejante ejército. Y 2 años después, el dueño compró el arma con la que iba a rematarlo. El giro del expediente está en 2 operaciones seguidas. En mayo de 2011, Microsoft compró Skype por $8.500 millones. En noviembre de 2012, anunció el cierre de Messenger. Y el 15 de marzo de 2013, lo apagó, con más de 100 millones de personas todavía conectadas dentro. La causa oficial declarada fue unificar plataformas y simplificar la oferta. La causa real se lee en la contabilidad. El dueño ya había pagado por el sustituto y necesitaba llenarlo de usuarios. A millones se les empujó hacia un servicio que nunca habían pedido, y buena parte simplemente se marchó a otro sitio. Ninguna de las 5 muertes de hoy tiene fecha de derrota. Todas tienen fecha de reunión. Junta ahora las 5 fichas, porque 5 anécdotas repetidas dejan de ser anécdotas y se convierten en un método. Fotolog, vendido 3 meses antes de que Facebook hablara español, y creciendo después. Hi5, desmontado siendo líder en 3 países. Terra, sacado de bolsa 5 años antes que todo lo demás, por el mismo dueño que había convertido $12.500 millones en 105. Ahí tienes la respuesta a la pregunta del principio. 20, comprado mientras ganaba y convertido en tarifas de móvil. Messenger, apagado con 100 millones de personas dentro. En los 5 casos sobraban usuarios. Lo que faltó fue voluntad de seguir pagando la fiesta. Tú no perdiste tu red social en una guerra tecnológica. La perdiste en una reunión de consejo a la que nadie te invitó. Todo fue legal, todo estaba aprobado, y nadie devolvió nada. Ninguna de esas 5 decisiones necesitó tu permiso. Momento del diagnóstico. Sobre la mesa hay 5 cuerpos: Fotolog, Hi5, Terra, 20 y Messenger. Enciende el monitor de signos vitales. Los 5 son cadáver. Pero mira el informe forense, porque en la casilla de causa de la muerte no aparece ni una sola derrota de producto. Aparecen una venta, un recorte de plantilla, una oferta de exclusión, una absorción y un apagado programado con fecha en el calendario. 5 firmas, ninguna bala enemiga. La cifra que resume esta autopsia son los 330 millones de usuarios activos de Messenger, desconectados desde dentro por su propio dueño. ¿Vivo o muerto? Muerto y con las heridas en la espalda. Un matiz honesto antes de cerrar: Hi5 sobrevive como marca zombie, reconvertida en aplicación de citas, y Terra sigue operando en Brasil. Lo que murió no fue el dominio de Internet, fue el servicio dominante que usabas tú cada tarde. Un servicio no muere cuando pierde usuarios, muere cuando deja de ser rentable. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre las 5 IAs que apagaron Google y Meta. Si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete y pide la próxima.